importancia para nuestra vida cristiana. Y nos vamos a tomar como punto de partida el Salmo 119, versículo 33 al 37, que dice de esta manera: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Bueno, 6 pasos de vital importancia para nuestra vida cristiana. Y aquí los hemos mencionado ya. Y el primero es, dice aquí el salmista: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Cuando dice enséñame, esta palabra parece sencilla, pero cuando se trata de ir al terreno de los hechos, muchas veces encontramos que esto es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros regularmente no nos gusta ser enseñados. No nos gusta a nosotros que alguien venga y nos enseñe. Regularmente todos nosotros como que nos inclinamos a pensar que lo que sabemos es más que suficiente como para que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta a los demás, y en base a eso nosotros comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, cuando realmente lo que necesitamos es ser enseñados. Y entonces aquí el salmista David está mostrando su necesidad de ser enseñado, de ser instruido, de ser capacitado, para que él pueda estar seguro que cuando él tome decisiones, va a tomar las mejores de las decisiones que lo llevarán siempre a salir adelante sin temor a ningún fracaso. Entonces, cuando él dice enséñame, se está poniendo en tomando una actitud más bien de una persona que reconoce que no sabe las cosas suficientes como debería de saberlas, y entonces él tiene miedo de decir o de pensar: ¿qué tal si hago alguna cosa que realmente traiga consecuencias de las cuales me tenga yo que arrepentir? Por mi ignorancia, por creer que así les tenía que hacer, y la verdad, pues no. Entonces dice: yo no sé nada, no entiendo nada. Toma la actitud quizá hasta de ignorante. Entonces dice: Señor, enséñame. Él está seguro que solamente recibiendo la instrucción de su creador, él podría estar seguro de hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. A él no le interesaba, no le importaba hacer las cosas a su manera, no, para agradarse a sí mismo. A él lo que le interesaba era aprender de su Señor para poder hacer las cosas exactamente como Dios quería que las hiciera. Y de ahí que dice: Señor, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Si vamos al libro de Proverbios, encontramos ahí muchas veces que dice ahí que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final son caminos de muerte. O sea, que el hombre toma sus caminos, hace sus decisiones, y conforme a su criterio, conforme a lo que él cree que está bien, y al rato se da cuenta que realmente el camino que tomó, el camino que decidió por el cual ir caminando, no fue el correcto, y tiene que sufrir las consecuencias. Y este hombre dice: no, yo no quiero sufrir, no quiero encontrarme con cosas desagradables, no quiero solamente hacer las cosas por hacerlas, quiero estar seguro que cuando yo decida hacer algo es porque yo sé que es lo correcto, yo sé que es lo mejor. Pero ¿cómo voy a saber
solamente necesito a alguien que me instruya, a alguien que me enseñe, a alguien que me capacite. En otras palabras, él dice, yo necesito un mentor, necesito sentarme y escuchar a una persona que yo sé que tiene el conocimiento pleno, suficiente y amplio para enseñarme las cosas que yo no sé y para hacerme entender las cosas que yo no logro entender. Son dos cosas importantes: saber las cosas que debemos saber y entenderlas. A veces creemos saberlas y a veces creemos entenderlas y más tarde nos damos cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque no aceptamos que necesitamos ser enseñados. Regularmente nadie quiere tomar el papel, el lugar de discípulo o de discípulo. Regularmente todos queremos tomar el papel ¿de qué? De maestros. Y dijo el apóstol Pablo, no os hagáis muchos maestros, no os hagáis todos maestros. Pero regularmente es el papel que nos encanta, nos gusta que nos escuchen, nos gusta que nos obedezcan, pero no nos gusta tomar ese papel de una persona que necesita ser instruida. Y eso es un problema del ego de nosotros, de la soberbia de nosotros, de la vanidad de nosotros. Ese es el problema. Entonces, de ahí que muchas veces vamos nosotros de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Si alguien nos dice, oye, mira, eso que estás haciendo no está correcto, eso que estás hablando, de la forma que estás hablando, no está bien, eso nos ofende, eso nos molesta. Y cuando dice, mira, no es así lo que estás haciendo, mira, si lo hicieras de esta otra manera, mira, si lo haces de esta forma, te va a salir mejor. Pero no, lo que nosotros queremos es que hacer las cosas a nuestra manera y no queremos que nadie nos enseñe. Y este hombre tiene el interés de decir, Señor, enséñame el camino. ¿Por qué? Porque el camino el mundo me ofrece tantos caminos. El mundo me pone tantas cosas enfrente que yo no entiendo, me confundo, no sé qué rumbo tomar, no sé cuál camino de todos los que se me presentan, cuál es el bueno, cuál es el que me lleva a tus estatutos. Porque yo quiero conocer tus estatutos, porque tengo el interés de guardarlos hasta el fin, pero yo quiero que tú me enseñes el camino. Entonces, cuando el hombre pide a Dios le muestre el camino, entonces Dios se complace en mostrarle a la persona que está deseando ser enseñada, en mostrarle ese camino hacia sus estatutos, porque tiene ese grande interés de conocerlos para guardarlos hasta el fin. Estimado hermano, quizá muchas veces te han salido las cosas mal, porque no ha faltado persona quizá o personas que te han querido enseñar, te han querido decir, mira, o te han dicho, mira, no hagas esto así. O tú les has platicado, mire, tengo este proyecto, tengo este plan, quiero hacer esto y quiero hacer aquello. Y quizá tú presentas a tu manera aquello y alguien te dice, algún amigo, tu papá, tu tío, tu abuelo, inclusive tu hijo, te dice, mire papá, yo creo que si usted hiciera las cosas de esta manera le saldrían mejor, pero muchas veces, pues como somos papás, no queremos tampoco reconocer que muchas veces nuestros hijos nos pueden dar una buena idea y entonces hacemos las cosas a nuestra manera y al rato nuestro hijo o nuestros hijos se dan cuenta que no nos salieron las cosas como nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque no somos dados, porque no nos gusta oír a otras personas que tratan de enseñarnos. Y para ser enseñados necesitamos nosotros despojarnos de la soberbia y de la vanidad que se puede decir que todos tenemos, pero cuando a nosotros nos interesa realmente llegar al conocimiento de las cosas de Dios y conocer el camino de Dios para conocer los estatutos de Dios, yo creo que es bueno que nosotros nos dejemos enseñar. Y en este caso, el salmista, ¿a quién le está pidiendo que le enseñe? A su Creador. Muchas veces el Señor nos ha tratado de enseñarnos también a nosotros.
Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo que nosotros hemos hecho muchas veces, que no le damos oído a la enseñanza del Señor y seguimos haciendo las cosas como nosotros queremos, a nuestra manera y muchas veces a nuestro capricho. ¿Por qué? Porque decimos, a mí nadie me va a decir lo que debo de hacer, lo que no debo de hacer, cómo lo debo de hacer o cómo no lo debo de hacer. Yo así soy, así me voy a morir, así aprendí y así voy a seguir. Y entonces no nos dejamos enseñar por el Señor. ¿Por qué? Porque creemos que ya lo sabemos todo. Quizá con unos 4 o 5 versículos que conocemos de memoria, creemos que ya sabemos demasiado de la Biblia, o porque nos sabemos un salmo de memoria, creemos que ya sabemos demasiado de la Biblia, y entonces no nos dejamos enseñar, y eso nos lleva a nosotros muchas veces a frustrarnos inclusive como cristianos. ¿Por qué? Porque no crecemos en la vida cristiana, no crecemos y nos estamos quedando enanitos. Nos estamos quedando chaparritos en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no nos dejamos enseñar. No nos dejamos enseñar. Me acuerdo que en una ocasión alguien dijo, hemos sido mal enseñados. Mal enseñados, no hemos aprendido las cosas como debemos de aprenderlas. Y lo dijo una mujer cristiana. No hemos sido enseñados como debiéramos ser enseñados. Y realmente cuando reconocemos que no hemos sido enseñados como debemos ser enseñados y no hemos aprendido las cosas como debemos de aprenderlas, aquí es en donde nosotros batallamos. ¿Por qué? Porque creemos que así son las cosas, pero cuando nosotros vamos al Señor y decimos, Señor, enséñame, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú me instruyas. Entonces yo quiero, Señor, que tú me digas cuál es el camino a seguir. Porque uno me dice una cosa, el otro me dice otra cosa, y esos son los caminos que se nos presentan en la vida, hermanos. Entonces lo importante es que tú y yo vayamos al Señor como este hombre. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. A él le interesaba conocer el camino que lo llevara a los estatutos de su Creador. Porque hay muchos caminos, te voy a repetir. Yo no sé por cuál camino vas, yo no sé qué camino has tomado, si es el camino que Dios te ha mostrado o es el camino que tu raciocinio, tu propio raciocinio te ha marcado, te ha mostrado, tu egoísmo te ha marcado, tu vanidad, tu orgullo te ha marcado. Si ese es el camino que llevas, no te llevará a ningún lado. ¿Por qué? Porque solamente es el Señor quien nos puede mostrar el camino hacia sus estatutos, o sea, hacia sus mandamientos. Y el que guarda los mandamientos del Señor, sin duda alguna que tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque dice aquí el salmista, los guardaré hasta el fin. ¿Qué es esto? Está diciendo, Señor, yo quiero que me muestre el camino de sus estatutos, y cuando los encuentre, los voy a hacer mío y los voy a guardar hasta el último día que tú me des de vida, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué interés y qué forma de hablar de este hombre y de la sinceridad que está usando? Mostrando ese interés de ser enseñado. Tú y yo necesitamos, hermano, tomar esa actitud de que necesitamos aprender cada día más y más. No te hagas maestro a ti mismo. Si alguien te ha dicho, mira, hermano, usted sabe demasiado, no le creas al diablo, porque el diablo sabe prender al hombre en su misma astucia y en su misma sabiduría para hacerlo inclusive más ignorante y más rebelde contra su Creador. Siempre vayamos al Señor y le digamos, enséñame tu camino, Jehová, enséñame, yo necesito de ti, necesito que tú cada día, a través de tu Santo Espíritu, quiero que me ilumines, no quiero equivocarme, no quiero errar, no quiero ir al fracaso, quiero estar seguro, Señor, de que voy en el camino exacto, en el camino correcto. Porque sé que ahí voy a encontrar palabra de vida eterna, voy a encontrar tus mandamientos y estoy dispuesto, Señor, a guardarlos. Quiero vivir conforme a tu palabra, pero no dejes de enseñarme. Pero para eso necesitamos cada día también, hermano, sacar todo eso que nos hace sentir que todo lo sabemos, que todo lo sabemos. Mira, a pesar de los años que yo he caminado con el Señor, todos los días le digo, Señor, enséñame
enséñame el camino que debo de seguir. Porque mucha gente, muchos cristianos inclusive, después de muchos años de ser cristianos, al final se desviaron, al final se equivocaron, al final se fueron al fracaso. ¿Por qué? Porque creyeron saberlo todo, porque creyeron que ya no tenían nada que hacer y que todos lo sabían y que bueno, y a final de cuentas, ¿qué pasó? Cayeron de la gracia del Señor porque ya no le pidieron al Señor que lo siguiera enseñando, que le siguiera mostrando el camino a seguir. No te confíes, estimado hermano, no importa el tiempo que lleves en el camino, no te confíes. Todos los días pídele a tu Señor que te guíe por el buen camino hacia sus estatutos y dile: Señor, quiero guardarlos hasta el final. Vamos a un breve corte y enseguida regresamos. Vamos a escuchar otro canto por ahí muy bonito. Bueno, ya estamos de regreso. Damos gracias a Dios porque Él es maravilloso. Espero que estemos entendiendo esto de lo que dice el salmista: enséñame, oh Jehová. Es importante, hermano, nunca tomemos esa actitud del sábelo todo. No importa los años que tengas, nunca vas a aprender las cosas como debieras aprenderlas y saberlas. Entonces necesitamos nosotros siempre delante de Dios esa actitud de necesitado de ser enseñados, de ser instruidos por el Señor. El Señor tiene muchas cosas que enseñarnos, muchas cosas que mostrarnos, pero Él no se las muestra a todos, sino a los sencillos, a los humildes. Él le muestra las cosas. Ahí se muestra Él de una manera maravillosa. Cuando el hombre se siente sabio, entonces la sabiduría de Dios, dice el Señor: bueno, entonces mi sabiduría sale sobrando en ti, porque tú tienes la propia, tienes la tuya. Y entonces de ahí que dijo Santiago que la sabiduría del hombre es una y la sabiduría de Dios es otra. Así que nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, pero para tenerla necesitamos ser enseñados por Él. No caigas en ese error en el que han caído muchas personas, hermanos y hermanas, hombres y mujeres que se creen el sábelo todo. Andan por las calles y hablan de la Biblia como si de veras ellos tuvieran grande conocimiento, y posiblemente lo tengan, pero la vanidad no los deja. La vanidad siempre los ha hecho víctimas, y ese no es el asunto. El segundo paso dice aquí: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Otro paso muy importante para la vida cristiana, que ser enseñados y decir al Señor: dame entendimiento. Cuando nosotros le decimos: Señor, dame entendimiento, estamos diciendo: Señor, no alcanzo a entender tu lenguaje, no alcanzo a entender tu palabra. Señor, no la entiendo. Poder tomar la actitud inclusive de Nicodemo. Nicodemo nos da ese ejemplo. Fue a Jesús de noche. ¿Para qué? Para que Jesús le enseñara. Fíjate nada más. ¿Y quién era Nicodemo? Bueno, Nicodemo tenía la preparación más que suficiente como para que él hubiera llegado a pensar: ¿yo qué cosa voy a ver a Jesús? Si todo lo que él habla, todo lo que él enseña, yo lo sé. Soy un hombre preparado, un hombre estudiado, un hombre que pues bueno, me he quemado, como lo dicen, las pestañas en los libros. Mas sin embargo, fíjense, ese Nicodemo nos da este ejemplo. Aunque de noche, pero va a Jesús, porque él no entendía la palabra. Y entonces él había escuchado acerca del nuevo nacimiento, y él en su razonamiento, fíjense nada más, su razonamiento humano le llevó a pensar: ¿acaso puede un hombre ya siendo viejo volver a entrar al vientre de su madre? Qué lejos estaba este hombre estudiado, preparado académicamente, qué lejos estaba de entender, ¿verdad?, las palabras de Dios. Y muchas veces nosotros creemos que ya las entendemos a la perfección. Pues quiero decirte que no. Nicodemo fue y le dijo: Señor, a ver, explícame. En las palabras le está diciendo: Señor, enséñame esto que tú dices, porque yo no logro entenderlo, no capto, ¿verdad? Como diciendo: Señor, soy tardo para entender, soy tardo para esto, pero si tú me explicas, si tú me enseñas, entonces voy a entender perfectamente.
Entonces Jesucristo empieza a darle por ahí una clasecita, ¿sí? Una enseñanza, y el corazón de Nicodemo y sus oídos estaban atentos y no se perdió ni una palabra del Señor Jesucristo, que en ese rato se convirtió en su maestro, en su mentor. Nicodemo se acomodó por ahí y le dijo: a ver, Señor, explícame, enséñame. Y entonces cuando el Señor le explicó, cuando el Señor le fue explicando una por una de las cosas, dijo Nicodemo: ahora sí entiendo perfectamente, Señor, lo que en un momento te alcancé a oír que decías, pero en ese rato no lo entendía. Entonces aquí dice el segundo paso es: dame entendimiento. Dame entendimiento, es algo importante también. Nicodemo salió ahí instruido, enseñado y con un entendimiento más amplio de las cosas del Señor. Quizá en ocasiones tú has pensado, quizá no lo has dicho, pero has pensado y has dicho: yo creo que yo sé más que el pastor, porque el pastor se queda corto en los mensajes que da. Yo creo que si yo los diera, yo me expresaría mejor, porque tengo mejor entendimiento, porque tengo mejor preparación académica, yo lo haría mejor todavía. Pero la pregunta es también: ¿por qué no lo haces? A ver, ¿por qué no lo haces? Porque sabes de antemano que si tú te paras en el lugar donde está tu pastor parado, ahí te vas a quedar mudo posiblemente y las palabras se te van a ir al estómago. ¿Por qué? Porque es un lugar que solamente la persona que Dios ha llamado lo puede ocupar. Entonces tú y yo necesitamos ser enseñados y tener entendimiento de Dios. Cuando no logramos entender la palabra del Señor, debemos ir a Él y decir: Señor, dame entendimiento. No alcanzo a entender, y no tomemos la actitud, vuelvo a decir, como el que ya entendimos todo. Ya entendimos todo. Hace un momento le decía por ahí a una persona: a ver, hermano, explícame esto que oí que dijiste tal día. Explícame, porque soy tardo para entender. Se lo dije yo. Y entonces ya me dijo: hermano, lo que hablamos fue esto y esto otro. Y entonces ahora sí le digo: ahora sí, ya entendí perfectamente. Dicen que el que pregunta, saber quiere, y el que pregunta, ignorante nada más es una vez. Entonces, cuando nosotros no logramos entender, inclusive cuando escuchas a tu pastor dar un mensaje, anota las palabras que tú escuchaste y que no entendiste. ¿Sí? No entendiste, no lograste entenderlas, anótalas, y cuando ya se terminó el servicio, si tu pastor tiene tiempo de atenderte, pregúntale y dígale: oiga, mi pastor, ¿sabe qué? Usted dijo esta palabra y ¿sabe qué? No la entendí. Porque ¿sabes por qué? Porque un mensaje es semejante a una cadena que se compone de eslabones. Y entonces, si hay un eslabón que tú no entiendes, entonces se rompe y tú no logras entender perfectamente el mensaje que tu pastor interpretó y que trató de darlo para que todos lo entendieran. Entonces, la palabra que tú no entiendas, anótala, y para que aparte te la explique tu pastor. Y esto es bíblico. ¿Por qué? Porque cuando el Señor hablaba las parábolas, fíjate nada más, hablaba las parábolas, sus discípulos las escuchaban y no las entendían, pero estos hombres no estaban dispuestos a darse el aire del sábelo todo. No, cuando ya estaban aparte, dice la Escritura, que ya estaban aparte, le preguntaban a su maestro: oye, maestro, a ver, ¿qué fue lo que trataste de decir con esto? Y decía, sí, le reprochaba a Jesús, le decía: ¿acaso ni ustedes logran entenderlo? Y entonces Jesús ahí se convertía en su maestro, como siempre lo fue, y les empezaba a explicar: miren, esto es así, así y así y así. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tomaba esa actitud? Porque Jesús se había propuesto a ser discípulos, y los discípulos estaban dispuestos a aprender. Tú y yo somos discípulos del Señor, y tenemos que tomar la actitud de discípulo para que el Señor cada día nos vaya enseñando. Entonces, los discípulos, los 12 discípulos del Señor, siempre tuvieron el privilegio de que aparte el Señor les explicara. Y entonces ellos decían: ahora sí entendemos, Señor, ahora sí entendemos perfectamente. Pero había necesidad de que el maestro les explicara.
les dijera, porque Jesús le hablaba a la gente por parábolas, pero a sus discípulos, ellos tenían el privilegio de que les hablara claramente, así de sencillito. Entonces la palabra de Dios no tan como quiera se entiende. A veces porque creemos ser entendidos y tener conocimiento demasiado amplio, muchas veces hasta hemos torcido las escrituras. Les hemos dado una mala interpretación. ¿Por qué? Porque las estamos interpretando de acuerdo a nuestro entendimiento humano. Las escrituras no se van a interpretar, no las vas a entender porque seas un licenciado, porque seas un doctor, porque seas lo que seas, un profesionista, no lo vas a entender. Vuelvo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre estudiado, mas sin embargo no entendió. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es que el licenciado, el ingeniero, el doctor, el maestro y todos los demás, ¿verdad?, otras profesiones, vengan al Señor y le digan: Señor, enséñame y dame entendimiento para poder entender tu palabra, porque la palabra del Señor es una palabra divina. La Biblia es la palabra de Dios, no es cualquier otro libro. El doctor agarra uno de los libros que le hicieron comprar para cuando estudió, y él los tiene para consultar los malestares, los síntomas que presenta cada paciente. Va y consulta sus libros y ahí está. Pero este libro es un libro divino, es un libro que es la mente de Dios, es la palabra de Dios. Entonces el hombre no la puede interpretar por sí mismo, tiene que dejar que el Espíritu Santo le enseñe, tiene que dejar que el Espíritu Santo le dé entendimiento. ¿Para qué? Para que guarde la ley y la cumpla como Dios quiere, de todo corazón. Entonces es importante, estimado hermano. Mira, bájate del pedestal en donde te has subido tú solito, porque el Señor no te puso ahí. Te has puesto tú solito y te crees todo un maestro. Qué bueno que si sabes algo, está bueno, pero aún así, con todo lo que tú sepas, mira, quiero decir que siempre vamos a tener necesidad de aprender del Señor. El apóstol Pablo, otro ejemplo a seguir. El apóstol Pablo dice que fue un estudiante de Gamaliel. Tú lo sabes la historia, ¿verdad? Fue un estudiante de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? ¿Quién fue en aquellos años? Era el mejor maestro, el mejor instructor, el mejor, bueno, ¿de qué te digo? Podríamos decir la crema innata del conocimiento, de sabiduría. Y Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Mas sin embargo, cuando Pablo llega al conocimiento de la palabra, él siempre buscaba ser guiado por el Señor a través de la oración. Siempre buscaba y le decía: Señor, dame a entender. Y el Señor le daba a entender. Entonces tú y yo, mira, ante Pablo nos quedamos cortos, la verdad. Quizá le podríamos asemejarnos a Nicodemo, pero ante Pablo realmente nos quedaríamos cortos, porque él fue un hombre preparadísimo, mas sin embargo siempre reconoció que necesitaba que Dios le diera a entender las cosas divinas, las cosas del cielo. Entonces estamos viendo estos 6 pasos de vital importancia para la vida cristiana. Yo te invito para que tomemos esa actitud de discípulo del Señor, ¿sí? Sigamos siendo discípulos. Si tú y yo tomamos esa actitud de seguir siendo discípulos del Señor, entonces estamos diciendo que estamos dispuestos a seguir siendo enseñados, a seguir siendo instruidos, ¿sí? A seguir siendo capacitados por parte de nuestro maestro, y vamos a estar diciendo: Señor, entonces dame cada día entendimiento. Quiero entender mejor tu palabra, quiero entender mejor tu lenguaje, quiero entender mejor tu forma de hacer las cosas, quiero entender mejor la forma de trabajar del Espíritu Santo, para que cuando Él venga y quiera trabajar en mi vida, entonces yo pueda rendirme a Él y que Él pueda hacer de mí lo que Él quiera. Que Él me domine, que Él me gobierne desde la cabeza hasta la planta de mi pie. Quiero que tú me hagas entender, Señor, que tú eres el Dios glorioso, el Dios eterno, y que si soy tu siervo, Señor, es por la gracia tuya,
Pero nosotros no podemos y nunca podríamos ser mayores que nuestro maestro. Estimado hermano pastor, inclusive que tienes altos estudios teológicos, aunque tengas mucha teología, quiero decirte que nunca vas a saber más que tu maestro. Tu maestro es tu maestro, tu maestro es mi maestro, y por muchos años que yo lleve en el evangelio y predicando, nunca ni siquiera voy a intentar igualarme a mi maestro, porque mi maestro siempre me va a sorprender con cosas grandes y maravillosas, ¿sí? Cosas grandes que me van a dejar totalmente sorprendidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es el Señor. Él es la fuente inagotable de todo conocimiento. Muchos creemos ya conocer el todo lo de Dios, pero ¿saben por qué? Porque le hemos cerrado la puerta al Señor. Hemos cerrado nuestro corazón y creemos que ya lo que sabemos es más que suficiente, cuando Dios desea realmente enseñarnos más aún todavía. Él desea enseñarnos más aún todavía. Cuando tú estés dispuesto a aprender más, vas a aprender más, porque Dios te va a mostrar, Dios te va a revelar muchas cosas más. Te lo digo por experiencia. En estos últimos tiempos, yo me quedo sorprendido al leer la Biblia. Voy leyendo y Dios me va mostrando cosas de textos que yo había ya predicado muchas veces. Lecturas bíblicas que yo había tomado ya para como mis devocionales. Hoy últimamente las estoy volviendo a repasar y me quedo sorprendido cómo Dios me va dando, cómo Dios me va revelando, cómo Dios me va capacitando. Y le digo, Señor, gracias. Y le digo, Señor, enséñame cada día más. Enséñame y guíame, Señor, porque yo te necesito cada día. No quiero estancarme, no quiero quedarme ahí. Yo sé que tienes muchas cosas más que mostrarme, muchas cosas más que darme, y yo las quiero, las anhelo, Señor. Y entonces ahí en oración se las pido al Señor, y Él va revelando su palabra día tras día, día tras día. Qué triste es cuando alguien dice, ya no tengo nada que aprender. Qué triste es cuando alguien dice, ya lo entiendo todo. Eso es lo más triste que puede suceder en cualquier persona, en ideas seculares como en las ideas espirituales. Qué triste, porque cuando una persona dice, ya lo sé todo, lo entiendo todo, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y tarde que temprano ese conocimiento, esa experiencia y todo lo que tiene va a ir menguando. ¿Por qué? Porque se levantará otra generación con más capacidad, con más conocimiento, con más ciencia y con más sabiduría, y entonces él habrá pasado a la historia. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros que el conocimiento de Dios, la ciencia de Dios esté en nosotros, para que su palabra esté siempre al día con nosotros y nosotros al día con Él, y podamos traer al mundo, podamos traer a la gente una palabra fresca, un mensaje que lo edifique, un mensaje que le fortalezca, un mensaje que levante al caído, un mensaje que fortalezca la fe de la iglesia, del pueblo del Señor. Eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos. Hermano, tú y yo hemos sido llamados para eso. Dejémonos enseñar aún más por parte de nuestro Dios, y ojalá y tú y yo estemos dispuestos a decirle, Señor, dame más entendimiento, y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Que ese sea nuestro sentir todos los días de nuestra vida. Mira, no vamos a terminar este tema porque es profundo, es demasiado. Pero sí, recuerda que estamos en el Salmo 119, versículo 33 al 37. Ahí sigue leyendo, y entonces vamos a seguir el próximo viernes. Si el Señor no ha venido o no hemos entregado el equipo, vamos a seguir con este tema: 6 pasos de vital importancia para nuestra vida cristiana. Número 1, dejarnos enseñar. Dejemos que el Señor nos siga enseñando. No le cierres tu corazón al Señor. No te tapes los oídos.
Deja que la voz del Señor la sigas escuchando y sigas recibiendo instrucción de parte de Él. Dios te va a hablar en sueños, Dios te va a hablar en revelación, Dios te va a hablar cuando estés leyendo su palabra, cuando estés orando. Dios te va a hablar si tú le dices: enséñame, 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 y le dices: dame entendimiento. ¿Sí? Entonces dejemos ser un Nicodemo con tanta ignorancia y vayamos al maestro y decirle: Señor, enséñame, explícame, dame entendimiento para poder entender tu mensaje. Y Nicodemo dejó de ser un ignorante y empezó a entender la palabra. Más tarde siguió escuchando al Señor Jesucristo y decía dentro de sí: ahora sí entiendo el lenguaje del Señor, porque Él ya me explicó, porque Él ya me dijo. Ahora sí estoy más preparado. Pero en ningún momento dijo: ya con lo que me explicó es más que suficiente. No, de ahí, eso fue el principio. Y de ahí en adelante Nicodemo siguió aprendiendo de su maestro. Tanto que en la muerte de Jesús también habla de Nicodemo, que estuvo presente Nicodemo ahí, porque Nicodemo entendió el mensaje, perseveró en el mensaje hasta que Cristo se fue. Y sin duda alguna que Nicodemo está ya esperando su corona. Alabado sea nuestro Dios. Bueno, antes de orar para despedirnos, aquí tenemos una petición. Dice: por Eustaquio Pérez Morales le dio posada a Macrina. Gracias Ramos. Lo voy a leer así como lo pasaron. Eustaquio Pérez Morales le dio posada a Macrina. Gracias Ramos. Y abusó de la confianza, que le devuelva las cosas y casa que le ha robado. Bueno, pues Dios tenga misericordia de esta persona, y vamos a poner en las manos del Señor. Señor, te damos las gracias por tu gran misericordia, y te pido, Señor, que tú obres de una manera maravillosa y justa. Señor, tú eres un Dios justo, un Dios maravilloso, y yo te pido: bendiga, Señor, a esa persona, y que tú le largullas en su conciencia, Señor, si él abusó de la confianza que le brindaron y esas cosas que se llevó. Bueno, Señor, que las devuelva. Te pido, Señor, por cada una de las personas que escucharon este mensaje, esta enseñanza, Señor, estos 6 pasos de vital importancia para nuestra vida cristiana. Dejarnos enseñar, dejarnos instruir por ti, y también pedirte entendimiento, Señor, para que cada día podamos entender tu palabra. Tu palabra es profunda, y a veces creemos y hemos caído, muchos han caído en el error de que han creído que ya la han entendido, y lo único que están haciendo es que la están torciendo. Señor, danos entendimiento, Señor, y perdona, Señor, perdona realmente la dureza de nuestro corazón, que muchas veces ya creemos saberlo todo y te dejamos a un lado, sin consultarte, sin pedirte que tú nos guíes, que tú nos ilumines. Pero, Señor, en esta hora te pido que realmente tú nos perdones y nos ayudes para que podamos enmendar nuestro camino. Gracias damos en esta hora. Esto es todo por hoy, y que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y espero que esta enseñanza haya sido muy buena para usted, y que en algo le haya usted aprendido de ella, y que seamos edificados por ella. Dios les bendiga, Dios les guarde.